Evangelio de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5. Si usted ve que alguien tiene dificultad para encontrar el pasaje, por favor, le puede ayudar. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es bueno? Vamos, los que puedan, sobre sus pies para que reverenciemos la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su santo y glorioso Espíritu. Y los que somos iglesia decimos, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Padre, te damos gloria y alabanza en esta noche, Señor. Bendecimos tu santo y precioso nombre, porque tu palabra es la que nos acerca a ti cada día, Señor. Estamos en plena dependencia de ti. Anhelamos, Señor, en esta noche que esta porción de tu palabra pueda hacer un efecto sobrenatural y extraordinario en nuestra vida, Señor. Que pueda traer una transformación, una renovación desde nuestra mente hasta nuestro ser interior por completo. Que en esta noche podamos, Señor, temblar delante de tu palabra y entender que ese mismo que se revela en esta porción de la Escritura, levantando este paralítico, es aquel que está dentro de la iglesia, es aquel mismo que está en este lugar y que quiere quitar la parálisis espiritual que hay en muchos de nosotros. Te pedimos, Señor, un corazón atento. Te pedimos, Señor, un corazón dispuesto. Te pedimos, Señor, un corazón con temor y reverencia delante de ti. Que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que esta palabra cumpla la función de restaurar nuestra vida, trayendo esa exhortación, esa consolación y esa edificación. Y por favor, Señor, usa a tu siervo para que él no predique sus propias palabras, sino que solamente hable de ti, para que tu nombre sea levantado en este lugar, y que aquellos que puedan escuchar este mensaje posteriormente por nuestro canal también sean bendecidos y edificados para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El título para el mensaje de esta noche es un título que viene acompañado de un signo de interrogación, un signo de pregunta. Y la pregunta sería la siguiente: ¿quieres ser sano de tu parálisis espiritual? ¿Quieres ser sano de tu parálisis espiritual?
Este pasaje que nosotros vemos aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan es una historia que se desarrolla en un lugar específico. Este lugar en el cual se desarrolla la historia es un estanque llamado Betesda. Y yo quiero que ustedes evalúen varias cosas antes de nosotros ir a este mensaje. Que ustedes puedan evaluar bien la escena que está frente a nuestros ojos. Es un estanque, se llama Betesda, y el mero nombre de este estanque muestra verdaderamente que los nombres en la Biblia, ninguno, son el producto de la casualidad. Todo tiene un propósito específico en la Biblia. ¿Sabe qué significa la palabra Betesda? La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y si usted y yo miramos este lugar en el cual se reúne la iglesia del Señor Jesucristo, es un lugar que podríamos decir es una casa de misericordia. ¿Cuántos lo creen? Aquí viene todo tipo de enfermos espirituales y aquí el Señor Jesucristo, sin excepción alguna, tiene la sanidad para todos. Pero ahorita vamos a ver qué requiere el Señor para traer la sanidad tanto física como espiritual a la vida de una persona. Este estanque de Betesda, dice el texto en el versículo 2, que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que todos me miren a la pregunta que voy a hacer, porque quiero que me levanten la mano. ¿Cuántos escucharon con atención la lectura del texto? Yo quiero ver las manos levantadas. Bueno, ¿cuántos de los que prestaron atención a la lectura ven un panorama muy bonito y muy agradable aquí? Yo quiero ver manos levantadas. Ustedes dicen que es un panorama bonito y agradable. ¿Quiénes dicen? Esteban dice que es agradable. ¿Le hubiera gustado vivir ahí en ese lugar, Esteban? Bueno, buena por esa, pero la pregunta es, el lugar no es un lugar muy agradable. Escuchen, ¿por qué no es un lugar muy agradable? Primer lugar, queda cerca de la puerta de las ovejas. No hay mucha certeza en lo que les voy a decir, pero probablemente este estanque era usado para lavar los animales que traían al sacrificio. Entonces ya ustedes se imaginarán que el olor no era muy bueno, ¿cierto? Adicional a esto, debemos tener en cuenta que aquí en este estanque yacía una multitud de enfermos. Entonces, el ambiente no parece muy agradable, pero nuestro hermano Esteban tiene razón. Hay algo que hace agradable ese lugar y es la presencia de Jesús. Mis hermanos, donde está Cristo, así sea un lugar de muerte, ese lugar se convierte en un lugar agradable, porque Cristo trae vida a donde Él llega. Esa es la realidad. Entonces podemos ver un lugar que no es muy agradable, porque es un lugar donde lavaban los animales antes de llevarlos al sacrificio, y vemos una multitud de enfermos ahí tirados. ¿Qué enfermos vemos? Vemos que habían ciegos, vemos que habían cojos y vemos que habían paralíticos. Y yo quiero que usted por un momento mire el panorama. Los paralíticos tendidos en el piso, los ciegos quizás tenían que estar sentados porque no podían permanecer en pie, y los cojos también tenían que estar o sentados o acostados, no sabemos, pero quiero que miremos este panorama, porque justo ese panorama que vemos ahí de personas enfermas, necesitadas, de esa misma manera que usted y yo observamos el panorama, Dios observa toda la humanidad que está sin Cristo. Así, el panorama que usted puede ver ahí, personas enfermas, necesitadas,
Esta es la manera como Dios observa a todos aquellos que están sin Cristo. Todos aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, para Dios son así. Nosotros vemos un empresario bajarse de su carro lujoso, ¿cierto? El hombre se baja de su carro, entra a su mansión, se prepara un banquete y usted y yo lo vemos y decimos, ¡wow! ¡Qué hombre! Este hombre lo tiene todo. A este hombre no le falta nada. ¿Y sabe cómo lo ve Dios? Como un paralítico. Así los ve Dios a los hombres que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Futbolistas, atletas, modelos, cantantes, actores, todos aquellos personajes de la farándula sin Cristo son como esta multitud. Así los ve el Señor. Una cosa es como usted y yo los vemos y otra cosa es como los ve el Señor. Ellos no pueden venir a Cristo por sus propios medios. ¿Por qué? Porque están así de esta manera. Por eso es que el Señor, semana tras semana, está trayendo su palabra y su palabra está siendo predicada desde los púlpitos. ¿Saben para qué? Para que todos aquellos que están enfermos puedan escuchar la voz de Cristo por medio del pastor y el predicador y puedan escuchar esa voz que les dice, toma tu lecho, levántate y anda. Ese es el propósito de la predicación. Que todos aquellos que están en parálisis puedan verdaderamente venir a Cristo en arrepentimiento y fe y puedan pararse de su estado en el que están. Ahora, nosotros podemos ver ahí que habían 3 grupos de enfermos. En primer lugar estaban los ciegos. Y yo quiero que usted se imagine solamente el hecho. Ellos están aquí y el estanque está un poco más abajo. Y usted puede ver ese grupo de ciegos. Ellos podían caminar, pero ellos no tenían la habilidad de ver el estanque. Y es muy probable que para ellos fuera difícil acercarse al estanque porque no podían ver. Pero también vemos otros que no estaban ciegos, que podían caminar, pero a causa de que estaban cojos no podían tampoco correr con facilidad para acercarse al estanque. También estaban imposibilitados. Pero sin duda alguna, aquellos paralíticos eran los que más estaban en desventaja. Esos eran los que estaban más en desventaja, los paralíticos. ¿Por qué? Escuche lo que es una parálisis. La parálisis es la pérdida de las funciones musculares en parte del cuerpo. Ocurre cuando algo funciona mal en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos. Las parálisis pueden ser totales o parciales. Puede ocurrir en ambos lados del cuerpo. Es decir, como una persona puede tener sus piernas paralizadas y mover esta parte del cuerpo, puede estar paralizado de pies a cabeza. Por lo que podemos ver en el pasaje, es muy probable que este paralítico estuviera inmóvil en todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo vemos acostado en su lecho. No estaba sentado. Porque si él pudiese mover esta parte, probablemente estuviera sentado. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado y viene el ángel al agua y yo puedo arrastrarme, pero acostado es más difícil. Esa es la cuestión que vemos aquí, la historia que vemos. Un hombre que estaba totalmente paralizado, pero el problema no es ese. No llevaba ni 5 ni 10 años, llevaba 38 años en esta condición. O sea que este hombre de la historia era un poco mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y nos cuenta la historia que todos estos hombres que estaban haciendo ahí estaban de paseo, ¿cierto? Estaban de vacaciones ahí, ellos veían este lugar como si fuera la playa, como si fuera el mar. Estos hombres estaban aquí porque estaban esperando un milagro. Y los judíos creían que de vez en cuando descendía un ángel
agitaba las aguas y el que primero llegara al estanque, ese recibía la sanidad sobre cualquier enfermedad que tuviera. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, habían varios que estaban ciegos, otros estaban cojos, otros eran paralíticos, y el texto nos dice que eran unos poquitos, ¿cierto? Dice que era una multitud. Era tan grande la multitud que el estanque, dice el texto, tenía 5 pórticos. O sea, el tanque lo había, el estanque de Betesda lo habían expandido. ¿Por qué? Porque esto se había convertido en un negocio para las autoridades romanas. Ellos no estaban tan preocupados en los enfermos, sino más bien en el lucro que ellos podían sacar ahí. Pero yo quiero que usted mire una cosa. Ese estanque que nosotros vemos aquí era la esperanza de todos estos enfermos. O sea, nosotros nos encontramos aquí en que el pueblo estaba viviendo una superstición. ¿Y por qué digo esto? Escuche, cada vez que nosotros evaluemos un milagro en las Escrituras o en la vida real, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. No solamente Dios hace milagros, también Satanás hace milagros. Y todos los milagros que Dios hace reflejan su carácter santo. En este milagro, si realmente existió, porque no hay pruebas, no hay veracidad de si era real que el ángel descendía o no, o si simplemente era una creencia que había. Pero si esto hubiese sido real, yo estoy completamente seguro que no era un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Por los ingredientes que hay detrás del milagro. En primer lugar, ¿qué es lo que nos muestra el texto? Que el que primero descienda es el que recibe la sanidad. Ustedes se pueden imaginar todos ese montón de enfermos compitiendo por llegar, y el uno ve que el otro va a llegar y lo coge del pelo y lo tira para atrás. Venga que yo voy primero. Y el otro ve que el otro va descendiendo y le pone zancadilla. Bueno, eso no muestra el carácter del Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la Escritura entre hermanos cómo debemos ser? Nosotros debemos ser los primeros. Debemos ser los mayores. ¿Cómo es el orden bíblico? Es mayor mi hermano que yo. Y es primero mi hermano que yo. Amén. Fuera de que es una experiencia humillante. Ustedes pueden imaginarse cómo se sentía el paralítico en caso tal de que el ángel descienda a sacudir el agua. Usted puede imaginarse la impotencia de este paralítico al no poderse mover. Era algo humillante para ellos. Sin embargo, el foco que yo quiero mostrarles aquí es que la superstición siempre ha existido. Usted se devuelve al Antiguo Testamento y se da cuenta que en uno de los pasajes de la Biblia, en el libro de Samuel, usted se encuentra con que el pueblo de Israel peca delante de Dios, los filisteos capturan el arca y ellos pierden una guerra y dicen, no, el problema es que no tenemos el arca. Luego recuperan el arca y ellos dicen, ahora sí, tenemos el arca, vamos a pelear porque Dios nos va a dar la victoria. Y la muerte fue peor todavía para el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaban que la presencia de Dios literalmente estaba en el arca independientemente de cómo ellos estuviesen viviendo. Pero el respaldo de Dios hacia el pueblo siempre ha estado cuando el pueblo vive en santidad para Él. Esa es la cuestión. Entonces nosotros podemos ver, en los días de hoy hay muchas supersticiones. Yo, por ejemplo, les voy a contar, antes de yo conocer al Señor Jesucristo, yo recuerdo que yo era un hombre demasiado católico. Demasiado es demasiado. Hasta el punto en el que yo me crecí con la creencia, y yo sé que de pronto algunos de ustedes se van a identificar con esto. Yo me crecí con una creencia que me la enseñó mi señora madre, de que a un pastor por allá en Guarne se le apareció la Virgen, y que la Virgen le dijo que le hiciera un santuario, y este hombre le hizo un santuario, y yo era un hombre muy devoto a la Virgen María. Esto lo quiero decir con mucho respeto, pero es una realidad.
Hubo un momento donde yo empecé a decirle a mi madre, yo le dije, madre, yo quiero que la Virgen se me aparezca a mí porque yo la quiero conocer. Y ella me decía, vamos que usted la va a conocer. Y entonces íbamos caminando hasta el alto de la Virgen y yo recuerdo que yo en todo el camino le decía, yo te quiero conocer. Y cuando llegamos allá a la cima, vi un montón de mariposas. Y le dije a mi mamá, mamá, me quedé con las ganas de conocer la Virgen. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de mi mamá? Se le apareció en forma de mariposas. En serio. Es una de las creencias que tienen muchas personas, pero uno va a las Escrituras y uno se da cuenta, mis hermanos, son supersticiones, porque la Biblia nos llama a nosotros a poner nuestra fe solamente en la persona del Señor Jesucristo. Eso nos enseña la Biblia. Ahora, no vayan a creer que dentro del pueblo cristiano no hay superstición, porque lo hay. Hoy en día hay pastores que desde el púlpito le enseñan a la gente acerca de la unción de la chancla. Y entonces cogen la chancla supuestamente ungida y al que le pegan, ese queda con la unción. Está la unción de la media, está la unción de la escoba. Eso vemos en la iglesia cristiana, lastimosamente. Hoy en día eso se ve. Supersticiones. Yo vi un video donde un pastor cogió la gaseosa, se la tomó. Supuestamente la gaseosa quedó ungida y luego empezó a pasarla por la boca a las personas. Hasta allá hemos llegado. Hasta allá hemos rebajado el mensaje del Evangelio. Hasta allá hemos rebajado la unción del Espíritu Santo. Le dan el calificativo de que el Espíritu Santo es el que hace eso. Hay otros que se acercan a uno y le dicen, hermano, ore por mí. Hermano, ore por mí porque Dios a usted sí le escucha. Y la pregunta es, si es que a usted no le escucha. Es que Dios es solamente Dios para mí y para usted no lo es. Mis hermanos, sepan algo, de la única manera que Dios no te escucha es si estás practicando el pecado y no te quieres arrepentir. Lo único que impide que Dios no escuche tu oración es que haya pecado y no te quieras arrepentir. Porque la Biblia es muy clara cuando dice que un corazón contrito y humillado, ¿qué pasa? El Señor no lo desprecia jamás. Hay otros también que se acercan al pastor, pastor, ore por mi matrimonio para que mi matrimonio funcione. Y eso hay que hacerlo. Claro, necesitamos orar los unos por los otros, por los hogares, pero si el esposo no respeta a la esposa, ¿cómo va a mejorar el matrimonio? Si el esposo no provee para darle lo necesario a su esposa y a sus hijos, ¿cómo va a funcionar el matrimonio? Entonces hay que orar, pero hay que hacer lo que dice la Escritura. De lo contrario, vamos a ser totalmente supersticiosos. Ahora, volviendo nuevamente al hombre de la historia, ¿qué podríamos decir de este hombre? Podríamos decir que más que una parálisis física, este hombre sufría de una parálisis espiritual. Ya que este hombre solo esperaba que un golpe de suerte le cambiara por completo su vida. Eso es lo que mucha gente espera hoy. Esas personas que se acercan al pastor, al predicador, a la esposa del pastor siempre a pedir oración por ellos, ¿sabe qué esperan ellos? Que el Señor use una fórmula mágica y cambie el corazón de ellos. Dios no trabaja de esa manera. Para eso dejó la Escritura. Para eso el Señor dejó la Escritura. Por eso lo que este hombre necesitaba realmente era tener un encuentro personal con Jesús, el Salvador. Este hombre estaba esperando que el ángel descendiera, que sacudiera las aguas para él poder descender y recibir la sanidad. Porque este hombre pensaba que el problema que él tenía era netamente físico, pero no, más que un problema físico, más que una parálisis física, este hombre tenía una parálisis espiritual. Por eso necesitaba tener un encuentro personal con Jesús. Ahora vemos en la historia
que cuando Jesús ve a este hombre acostado en su lecho, ¿qué es lo que hace Jesús? Escuche, le hace una pregunta que parece extraña y vamos a mirar el por qué. La pregunta es extraña. Solamente imagínese algo. Hay un hombre que lleva 38 años con una enfermedad. El hombre está tirado, tendido en el piso, en un lecho y no se puede mover. Y viene Jesús y le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Esta pregunta aparentemente es un poco ridícula. Esta pregunta aparentemente es un poco tonta. Pero si nosotros miramos, verdaderamente no lo es. El Señor nunca hace preguntas tontas. Las preguntas que el Señor hace tienen mucha profundidad. Yo quisiera preguntarles a ustedes. Si ustedes pudieran ser ese paralítico, el que está ahí tendido, 38 años enfermo, y el Señor se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le diría Majo? Claro, Señor, que quiero ser sano. Lógico. ¿Qué le diría Esteban? Señor, claro que quiero ser sano. ¿Qué diría Brian? Señor, claro, yo quiero ser sano. ¿Qué diría la hermana Marcela? Señor, obviamente quiero ser sano, pues por algo estoy aquí. Bueno, aunque la respuesta parece tan lógica, tan obvia, realmente no lo es. Escucha lo que les voy a decir. Yo conozco algunas personas con alguna discapacidad leve, no paralíticos. Discapacidad leve. Yo conozco un señor que le falta un dedo. Escuche, le falta un dedo en la mano y pide limosna. Y siempre muestra que le falta un dedo para pedir limosna. No trabaja. Pregunta, ¿la falta de un dedo me imposibilita a mí para trabajar? Pero también conozco otro hombre que es un caso totalmente diferente. Este hombre no tiene ni las manos ni los pies. Y yo me quedo aterrado de ver este hombre aquí, o sea, solamente imagínese la mano hasta aquí, mochita hasta aquí, y los pies mochitos hasta aquí. Y acá en esta parte tiene un ganchito, y acá tiene otro ganchito, y sus pies también son en forma de gancho. Y camina con sus pies de gancho y con sus manos de gancho, coge sus galletas y las vende. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay personas que prefieren que la gente los mire con lástima antes que los mire con admiración. Esos a los cuales les gusta provocar lástima no van a querer una sanidad. Ellos prefieren mejor así. ¿Sabe por qué? Porque para ellos así la vida es más fácil. Esa es la realidad. Cualquiera pensaría que una persona en una situación de discapacidad o desfavorabilidad va a querer ser sanada, va a querer recibir la sanidad, pero eso no siempre pasa. Yo tenía 11 años en ese tiempo, eran dos primitos míos, el uno era un varoncito, tenía 12 años, y la hermanita de él era una niña que tenía 10 años en ese entonces. Y ellos estaban en la indigencia, en Barrio Triste. Y mi hermano Miguel fue hasta allá, hasta ese cartucho, y de allá los sacó a todos dos, se los trajo para la casa, se dieron un buen baño, el muchacho se motiló, la primita también la motilaron, le compró varias mudas de ropas nuevas al muchacho, a ella también. Como Miguel no conocía del Señor en ese tiempo, hizo todo para que el muchacho hiciera la primera comunión, lo apadrinó, le empezó a enseñar a manejar bus. ¿Y sabe cuánto tiempo aguantaron esa parejita en la casa? 1 mes. Y se volvieron a su antigua vida y ya están muertos, todos dos. Pregunta, ¿qué mejor oportunidad tuvieron estos dos niños para salir de esa condición que esta? Una familia que los tratamos como si fueran parte de nuestra familia porque nunca recibieron una humillación. Siempre tratamos de que se sintieran bien para que salieran de esa vida y ellos no quisieron. Quisieron seguir viviendo esa vida y en esa vida perecieron.
Entonces, a pesar de que la pregunta de Jesús parece tan lógica, no es tan lógica. ¿Sabe por qué? Porque muchos prefieren seguir viviendo en la miseria para no tener responsabilidades en la vida. ¿Qué es lo primero que piensa un indigente? Bueno, si yo me rehabilito, ya me toca madrugar a trabajar, ya me toca pagar un arriendo, ya me toca trabajar para comer, mientras que yo así con estas fachas voy al restaurante y me como los mejores perniles que sobran. Me como el sobradito de... ¿Ustedes no han visto que los indigentes comen mejor que la gente? Porque usted va con su familia al restaurante y usted no puede pedir 5 comidas a la vez. O pide pollo, o pide pizza, o pide arroz chino, o pide frijoles. En cambio, el indigente se come el sobrado de pizza, el sobrado de frijoles y termina comiendo mejor que todos. Ellos no quieren salir de ahí, ¿sabe por qué? Porque ahí no les falta nada. Pero me llama mucho la atención la respuesta de este hombre. Escuche, este hombre no le dijo, Señor, sí, quiero ser sano, pero tampoco le dijo, Señor, no me interesa la sanidad que usted me está ofreciendo. Mira la respuesta de este hombre en el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo que este hombre le respondió al Señor? Escuche. Sin él decirle sí al Señor, le dijo sí al Señor. Escuche bien. Sin él decirle sí al Señor, le dijo sí al Señor. ¿Por qué? Escuche. No tengo quien me meta en el estanque. Eso fue lo que este hombre le respondió. Este hombre tenía los ojos puestos en algún buen samaritano que sintiera compasión por él y lo metiera en el estanque. Eso es lo que él le está diciendo. Señor, pues, o sea, por algo estoy aquí, en este estanque. Es porque quiero ser sano. Señor, yo quiero ser sano, pero ¿cuál es el problema? Yo no tengo quien me meta en el estanque. Él estaba esperando que un buen samaritano apareciera, lo cargara entre sus brazos cuando viniese el ángel y lo llevara hasta el estanque para poder recibir la sanidad. Pero si usted y yo nos ponemos a mirar, tenemos mucho en común con el paralítico. Vamos a usar un ejemplo, porque es algo parecido a la realidad de nosotros. Cuando tenemos una deuda que no podemos pagar o necesitamos dinero para algún tipo de gasto, ¿en qué es lo primero que pensamos? En el Señor. ¿Sabe qué es lo primero que nosotros pensamos cuando tenemos una deuda que no podemos pagar o cuando necesitamos dinero? Lo primero que pensamos es en el banco. O pensamos en el pagadiario. O pensamos en un amigo. ¿A quién le dijera yo que me prestara? Y empezamos a pensar, no, fulanito, tan que le cortan los servicios. Porque a veces vamos al banco y no tenemos el puntaje suficiente para que nos hagan el préstamo. Entonces ya pensamos en el pagadiario. Pero cuando pensamos en el pagadiario, lo primero que decimos es, Dios mío, pero al 20. ¿Cuándo termino yo de pagar esta deuda? Entonces pensamos en un amigo y empezamos a, fulanito, no, ese no está trabajando, antes hay que bregar a llevarle un mercadito, sultanito. Siendo sinceros, mis hermanos, nosotros no tenemos en cuenta a Dios en primer lugar cuando estamos en una situación que no somos capaces de resolver. Eso es lo que vemos del paralítico. El paralítico no menciona a Dios. Él no dice, Señor, pues la verdad yo estoy orando para que Dios haga un milagro. No vemos eso. Es lo que dice, Señor, no hay un hombre de carne y hueso que venga y me meta en el estanque. Entonces vemos que este paralítico vio que no había posibilidades de que sus amigos o algún pariente o alguien que viniese al estanque sintiera compasión por su necesidad y le ayudara.
Entonces, como él no tenía quien lo ayudara a descender al estanque, entonces él lo intentaba en sus propias fuerzas. Mire lo que él dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro viene primero que yo y entra al agua. O sea que, como este hombre no tenía quien le ayudara a entrar al estanque, entonces él lo estaba intentando en sus propias fuerzas. Volvamos nuevamente al ejemplo del dinero. Entonces nosotros no encontramos ayuda en el banco, no encontramos ayuda en el pagadiario, ni en ningún amigo. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos trabajar y trabajar todo el tiempo. No tengo quien me ayude, entonces voy a trabajar duro. ¿No es así que pensamos nosotros? Voy a trabajar duro porque yo sé que yo puedo salir adelante. Y buscamos trabajar y trabajar sin importar algunas veces si nos dejamos de congregar. Sin importar si descuidamos nuestra vida espiritual. Sin importar si descuidamos nuestra relación con Dios y sin importar aún si descuidamos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo en nuestra propia fuerza. Porque no encontramos ayuda en medios externos, entonces decimos, yo sé que yo puedo, yo sé que yo soy capaz. Así somos nosotros los seres humanos. No nos importa inclusive si descuidamos nuestra relación con Dios, si descuidamos nuestra salvación. No nos importa si descuidamos nuestra esposa, nuestros hijos. Solamente queremos nosotros en nuestra propia fuerza resolver el problema. Por eso cuando Jesús viene al estanque, Jesús viene a mostrarle a este paralítico que aunque para él no había importancia en las demás personas, o sea, a él no le importaba nadie, Jesús viene hasta este estanque para mostrar que tiene todo el interés en él. Eso no fue producto de la casualidad que Jesús fuese a ese estanque. Jesús iba porque sabía que ahí había necesidad. Jesús sabía que en el estanque de Betesda habían muchos necesitados. Sin embargo, Él puso sus ojos en este hombre. No sabemos el por qué, pero puso sus ojos en este hombre. Quería mostrarle a este hombre que verdaderamente en su corazón había amor y había interés por él. Cuando nosotros vemos a Jesús predicando en las sinagogas, en un momento determinado, Jesús entra a la sinagoga y le dan la posibilidad de que él sea quien lea el rollo de la ley, y él abre el rollo en el libro de Isaías. Este pasaje lo podemos encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús empieza a hablar de sí mismo y mire lo que dice él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y dar libertad a los oprimidos. Ese es el Señor Jesucristo. Es alguien que siempre está interesado por los pobres, por los desvalidos, por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos, por los adultos, por los niños, pero también está interesado en los ricos y en los pobres. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, más que brindar una sanidad física, Jesús quiere lidiar con el peor de los problemas que tiene el ser humano, que es su propio pecado. Para eso vino Cristo a la tierra. No vino simplemente a traer una sanidad física. Cristo vino a derramar su sangre para poder libertar a los cautivos que estaban bajo el dominio de Satanás, para poder libertar a los cautivos que estaban bajo el poder del pecado, para poder libertar a los cautivos que íbamos camino a la eternidad en el infierno, a una condenación eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra. Solamente piense en algo. ¿Usted cree verdaderamente que su alma le importaba tanto a una persona
para hacer todo lo que Jesús hizo por este paralítico. Si a usted alguien le predicó el evangelio, si a usted alguien fue hasta su propia casa, le brindó un transporte para que usted viniera a una iglesia como esta y escuchara el mensaje del evangelio, entienda, detrás de este acto de bondad estaba el Señor Jesucristo. Él ama las almas, mis hermanos, tanto ama las almas que decidió sufrir el martirio, que decidió en su cuerpo santo y perfecto, escuche, humano, cuerpo humano, santo y perfecto, sin mancha y sin pecado, decidió llevar el pecado de nosotros. Escuche, usted puede imaginarse el horror que experimentó el Señor Jesucristo cuando recibió nuestros pecados. Usted se ha puesto a pensar en eso, un ser santo desde la eternidad que nunca había pecado. Usted se imagina cuando empezó a entrar en el cuerpo del Señor toda esa inmundicia, ¿cómo sería el horror que Él sintió? Mis hermanos, si a veces nosotros vemos algunos pecados y nos producen náuseas porque los detestamos, ¿qué sentiría Cristo? Y Él soportó eso y mucho más por amor a nosotros. Vemos que este paralítico declaró ante el Señor Jesucristo estar en bancarrota. Le dijo: Señor, no tengo la posibilidad de descender al estanque. No puedo hacer nada, Señor. Yo quiero salir de la situación en la que estoy, pero Señor, no puedo hacer nada. Y así estábamos usted y yo. Antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, usted y yo estábamos en bancarrota. Usted y yo teníamos una deuda con la justicia de Dios que no podíamos pagar a causa de nuestro pecado. No podíamos cancelar la deuda. Y el Señor Jesucristo la pagó en absoluto. Y no solamente pagó nuestra deuda. ¿Sabe qué más pasó? Que Él puso su justicia perfecta en nosotros y pasamos de estar en bancarrota a ser herederos de la gloria venidera solo por poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿será que existe algo en la tierra más glorioso que venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Será que existe algo más glorioso en la tierra que ser adoptados en la familia de Dios? Yo creo que no, mis hermanos. Yo siento lástima por tantos que vienen a la iglesia y no pueden entender verdades como estas. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de hombres y mujeres que renunciaron a todo por seguir a Jesús? La historia nos confirma que fueron hombres reales, porque a veces no creemos en la Biblia, pero la historia nos dice, sí, fueron reales, fueron discípulos de Jesús. Fueron seguidores de Jesús y no creemos ni a la historia tampoco, porque tenemos un corazón endurecido. A la respuesta del paralítico vemos la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor quería que este paralítico quitara la fe de sus ídolos y la pusiera únicamente en su palabra. Este hombre tenía un montón de ídolos en el corazón. Y el Señor quería que este hombre quitara la mirada de sus ídolos y la pusiera únicamente en su palabra. Por eso, la respuesta de Jesús es sencilla. Levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas le pide el Señor a este hombre que haga por fe. Levántese, tome su lecho y siga su camino. Yo quiero que ustedes escuchen esto, mis hermanos, en esta noche. Solo Jesús, a través de su palabra, puede levantar paralíticos. Solo Jesús, a través de su palabra, puede levantar paralíticos. Si usted siente que está en una condición de parálisis, aquí está Jesús. Él te hace la pregunta en esta noche. ¿Cuál es la pregunta que el Señor te hace en esta noche? ¿Quieres ser sano de tu parálisis espiritual?
Esa es la pregunta que el Señor te está haciendo a ti de manera personal en esta noche. ¿Quieres ser sano de tu parálisis espiritual? Para que recibas una sanidad, necesitas 3 cosas en esta noche. En primer lugar, debes estar convencido que sí quieres. Si usted no quiere que el Señor lo sane de esa parálisis espiritual, no va a pasar nada. Necesita estar plenamente convencido que usted se quiere levantar de esa parálisis espiritual. En segundo lugar, necesitas reconocer que en tus propias fuerzas no eres capaz. Necesitas la ayuda del Señor para salir de esa parálisis. Y en tercer lugar, debes creer que su palabra es suficiente para levantarte. 3 cosas necesitas. En primer lugar, necesitas estar convencido que si quieres levantarte de tu parálisis. En segundo lugar, debes reconocer que en tus propias fuerzas no eres capaz. Necesitas la ayuda de Él. Y en tercer lugar, debes creer que su palabra es suficiente para levantarte. Escucha lo que les voy a decir. Todos en esta iglesia, sin excepción alguna, todos en esta iglesia hemos sido llamados a servirle al Señor. Y algunos de los que están sentados en la silla han sido llamados a servirle al Señor de manera especial. La pregunta es, ¿le estás sirviendo al Señor? Si tu respuesta es no, déjame decirte, tienes una parálisis espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar hoy? Nosotros podemos ver en la Biblia, y especialmente en este Evangelio de Juan, podemos ver que lo único que necesitamos verdaderamente para recibir un milagro es creer a la palabra. Usted se devuelve hasta el capítulo 4 y se dará cuenta que aquí hay otra historia que relata un milagro. Hay un hijo de un noble que está enfermo y este hombre va desesperado a la presencia de Jesús y le dice: Señor, necesito que por favor desciendas a mi casa porque mi hijo se está muriendo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Váyase tranquilo porque su hijo vive. Y dice la historia que cuando este hombre iba llegando a su casa, salieron al encuentro unos hombres y le dijeron: Señor, su hijo vive. Más o menos a las 7 le dejó la fiebre. ¿Y sabe qué dice el texto? A esa hora el Señor le había dicho a este hombre: váyase tranquilo porque su hijo vive. Hora en punto, hoy el Señor le está diciendo a la iglesia: quiere levantarse de su parálisis, solamente crea que yo lo puedo hacer. Pero necesitamos creer. Necesitamos creer que el Señor lo puede hacer y necesitamos decirle: Señor, yo me quiero levantar de la parálisis. Señor, pero no puedo en mis propias fuerzas. Ayúdame. Pero también necesitamos la tercera y última parte, que es bien importante. Hay que levantarnos. Esto no es simplemente con oración. Señor, ayúdame, Señor. Es que yo quiero conocer tu palabra. Pero no vas a ella, ¿cómo la vas a conocer? Hay que ir a la palabra para conocer a Cristo. Señor, es que yo quiero ser un hombre, una mujer de oración, pero no sacas tiempo para orar. ¿Cómo vas a ser un hombre, una mujer de oración? Señor, es que yo me quiero congregar más seguido, pero empieza a tronar y ya dices: hoy no fue, Señor. Hay que llevar el evangelio a la acción. Nosotros vemos a Cristo en acción. Nosotros también necesitamos llevar el evangelio a la acción. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer. El Señor derramó toda su sangre para que usted y yo, por medio de su sangre, fuésemos limpiados de toda maldad, de todo pecado, y para que todas esas parálisis mentales y espirituales que usted y yo teníamos se fueran quitando poco a poco.
Pero la verdad es que nosotros necesitamos acercarnos más y más a Él cada día para que Él nos siga ayudando y nos siga limpiando. El Señor espera que usted y yo tengamos una respuesta. El Señor hasta hoy ha sido paciente con usted y conmigo. Demasiado paciente, demasiado bueno ha sido el Señor. El hermano Edwin ahora decía algo que yo quiero recordar. El Señor no necesita nada de nosotros. Nada. Él es pleno en sí mismo. Usted va a la Biblia, al libro de Génesis y dice, en el principio, Dios. Así comienza el libro de Génesis diciendo, en el principio Dios, con una palabra adelante que dice creó Dios. O sea, quita la palabra creación, en el principio Dios. No existían ángeles, no existían montañas, no existía el mar, no existía el sol, no existían los animales, no existíamos nosotros. Y Él estaba pleno en la eternidad pasada. Nos creó a nosotros y sigue estando pleno. Y en la eternidad seguirá estando pleno. Los beneficiados somos nosotros. El beneficio de adorar a Dios, el beneficio de servir a Dios, el beneficio de vivir para Dios, lo recibimos nosotros. Por eso, mis hermanos, es tiempo de que nos levantemos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos paralíticos que necesitan que usted y yo vamos y prediquemos el evangelio para que se levanten de su parálisis espiritual. Nuestra familia, en nuestra familia hay muchos paralíticos, hay ciegos, hay cojos, hay mancos, hay mudos, hay sordos que necesitan que Cristo vaya y por medio de su palabra les dé la libertad. Pero Cristo cuenta con nosotros para hacer el trabajo, no lo merecemos. Cristo no nos dejó para que seamos portavoces, porque seamos mejores que otros, porque tengamos más gracia, más sabiduría, más unción. No, por pura gracia nos dejó ese trabajo a nosotros y nosotros necesitamos ir a cumplir la gran comisión. Que el Señor nos ayude a mirar las almas de la misma manera como Él los miró. Mis hermanos, no es fácil invertir el tiempo para ir y meterse a un lugar como el estanque de Betesda para ir a ayudar enfermos. Pero eso es lo que muestra el amor de Cristo por las almas y es lo que muestra el amor que usted y yo tenemos por Él y por el prójimo. Así que, mis hermanos, espero que verdaderamente este mensaje les ayude. ¿Y sabe cuál va a ser la muestra de que este mensaje les va a ayudar a ustedes a levantarse de su parálisis espiritual y a servirle al Señor? ¿Sabe cuál va a ser la muestra? Ustedes van a empezar a venir de traje. Ustedes van a dejar de ser estériles. Ustedes van a proponer en su corazón hacer un discípulo este año. Y ya ustedes saben qué es hacer un discípulo. Amén. Ya saben que hacer un discípulo no es ir y llevarle un tratado, amigo, Dios te bendiga, Cristo te ama, hasta luego, que el Señor te ayude. No. Es ir y presentarle el mensaje de salvación y es estar ahí pendiente para que ese bebé empiece a caminar. Eso es hacer un discípulo. Esa va a ser la muestra de que verdaderamente un mensaje como estos hace provecho en su vida espiritual. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo, una vez más te damos gracias, una vez más te damos toda la gloria y la alabanza por tu palabra. Qué precioso eres, Rey. Qué grande y maravilloso eres, Padre Santo. Qué precioso el Evangelio. Qué precioso el Señor Jesucristo. Qué precioso ese Rey que siendo rico se hizo pobre. Qué precioso ese Rey que dejó la adoración de los ángeles para venir a la tierra. Qué precioso ese Rey que no escogió nacer en una cuna de oro. Qué precioso ese Rey que no escogió para sí mansiones, castillos. No tenía dónde recostar su cabeza. Amigo de publicanos, amigo de pecadores, amigo de ciegos, cojos, paralíticos, mancos. Y amigo de nosotros hasta el día de hoy. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque lo más maravilloso que ha pasado a nuestra vida es que tú te acercaste a nosotros. Cuando nos viste, Señor,
estábamos muertos en delitos y pecados, yacíamos en la putrefacción del pecado y no te importó, Señor, limpiaste nuestra alma, nuestro corazón, abriste nuestros ojos, abriste nuestro entendimiento y por medio de tu Santo Espíritu nos llevaste a comprender la obra de la cruz. Hoy somos salvos, Señor. Hoy pertenecemos a tu familia solo por pura gracia, Señor. Qué privilegio ser tus hijos, qué privilegio ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué privilegio tener vestiduras blancas. Qué privilegio, Señor, esperar tu venida para un día estar contigo en la eternidad. Por eso yo oro en esta noche y te ruego con todo mi ser y con todo mi corazón que sigas guardando este remanente, que sigas cuidando las ovejas de tu prado, Señor, aquellos que tú compraste a precio de sangre, pues si aún siendo enemigos Cristo murió por nosotros, cuánto más, Padre, ahora que hemos sido reconciliados en su muerte, seremos salvos por su vida. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ayúdanos a aferrarnos cada día más a ti, mi Rey amado y eterno. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a seguir orando los unos por los otros, tal y como nos enseñabas el martes, Señor, lo que significa ser iglesia. Que seamos una iglesia que vive en unidad y en armonía, Señor. Ayúdanos a sentir dolor por aquellos que aún no se han afirmado, Padre Santo. Ayúdanos a sentir dolor y a orar con llanto, con ruego y con súplica por esos que están tambaleando, Señor, para que tu Espíritu Santo los pueda fortalecer, para que ellos no retrocedan y no miren atrás, para que ellos teman y tiemblen ante tu palabra y entiendan, Señor, que si se apartan de ti un día, tendrán que enfrentar ese juicio terrible cuando van a escuchar las peores palabras, que ellos entiendan que esto es real. Que así como habrá un juicio para aquellos que no se arrepintieron y no caminaron con Cristo, a nosotros los que por gracia caminamos en el sendero de la justicia, un día estaremos contigo. Y todo lo contrario a lo que será escuchado, a los que van al infierno, será para nosotros, Señor. Ven, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, ayúdanos a perseverar para que un día escuchemos esa dulce voz invitándonos a entrar a sus moradas eternas por toda la eternidad. Ahora que este pueblo sale de este lugar, yo te ruego que nos salga de tu presencia, que sigamos adelante animados, con gozo, con alegría, con entusiasmo, buscando tu rostro cada día, Señor, y viendo cómo el mundo se degrada, y viendo cómo mientras que el mundo se degrada, nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, todo porque tu santo y precioso nombre y tu bendita palabra nos sigue guardando hasta hoy. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Y te pido que nos lleves en paz y en seguridad a nuestros hogares y que podamos terminar esta noche en bendición, en victoria y meditando en tu palabra, porque te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.